Bueno, vamos a ir empezando. La gente que llegue un poquito tarde se puede ir incorporando. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este acto no de presentación, pero sí de explotación, por así decirlo, del índice Elcano de presencia global, ¿no?, del IEPG. Y permítame que comience haciendo algunos comentarios sobre justamente lo que es el índice Elcano, qué utilidad puede tener, ¿no? Como muchos de vosotros, de ustedes, ya saben, este es un trabajo que se comenzó en el Instituto Elcano en el año 2008. La primera edición se hizo en el 2011. Desde entonces se ha venido repitiendo cada año y ha venido creciendo cada año, ¿no? Y pretendemos que sea un elemento de referencia del Instituto, que nos identifique. Creemos que es importante, ¿no? Es un proyecto transversal a todo el Instituto en el que trabajan la totalidad o la práctica totalidad de los investigadores, aun cuando la coordinación la lleva Iliana Olivier, que hablará más tarde, y ha sido elaborado inicialmente por Ignacio Molina y por la misma Iliana. ¿En qué consiste el índice Elcano? Bueno, básicamente es un intento, por así decirlo, de elaborar una métrica, un instrumento de medición de las relaciones internacionales que mide una realidad frecuentemente menospreciada porque se buscan otras, que es la presencia. Y trataré de aclarar un poco las dos cosas, ¿no? Y quizás para hacerlo lo mejor es recordar en qué momento surgió esta preocupación y por qué se elaboró el IEPG, el índice Elcano de presencia global. Esto se empezó a discutir, como decía, mediada la década anterior, en un momento en el cual se pensaba y se discutía mucho en qué medida España estaba creciendo o menguando en la escena internacional. ¿Íbamos a más o íbamos a menos, ¿no? Y había elementos de reflexión de todo tipo, frecuentemente intuitivos, ¿no? Y ahí fue cuando surgió la idea de tratar de medir, de buscar un instrumento que nos permitiera medir en qué medida España estaba ahí fuera, en qué medida existíamos en el exterior, existíamos en el ámbito de las relaciones internacionales, cuál era nuestra presencia, de cara, evidentemente, pues a poder diseñar políticas exteriores de España pues más adecuadas a esa situación real, ¿no? Por entenderlo de otro modo, con frecuencia todos nosotros hemos utilizado y utilizamos expresiones como un país es una potencia media, o es una potencia regional, o es una gran potencia o hiperpotencia. Hablamos expresiones que se utilizan intuitivamente. Y la pregunta inmediata es, cuando hablamos de potencia media, ¿en qué consiste ser media? ¿Cuánto de media es? ¿Es mucho media, poco media? ¿En qué consiste, ¿no? Tratemos de objetivar, ¿no? El índice Elcano trata de hacerlo y tiene tres características. La primera es que es un índice objetivo que mide realidades, mide parámetros objetivos, no percepciones subjetivas de realidades. Como sabéis, hay muchos índices internacionales, sin ir más lejos, los de Transparencia Internacional, que miden la corrupción. No miden la corrupción, miden la percepción que existe acerca de la corrupción, que es otra cosa, ¿no? Los índices de reputación son índices subjetivos. Este no, se basa estrictamente en elementos objetivos. Es, en segundo lugar, un índice sintético que sintetiza muchos indicadores y muchos rankings. Básicamente los acaba sintetizando alrededor de esos tres tableros de ajedrez que Joseph Nye identificó en su momento como el espacio donde se juegan las relaciones internacionales, ¿no? Joseph Nye hablaba, como saben, de tres tableros: el tablero del poder militar, que es el más duro, el del poder económico y, finalmente, el del soft power, la influencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final el índice Elcano sintetiza muchos índices en estos tres variables, que son las tres variables fundamentales. Y, finalmente, como decía, no mide la potencia, sino la presencia. La presencia es otra cosa. Hay países poderosos que no le sacan partido a ese poder y tienen una presencia escasa. Hay otros, por ejemplo, pues en Europa hay bastantes, yo que sé, Suecia, Holanda, países que no son muy potentes, pero sin embargo sí obtienen una gran presencia y por lo tanto le sacan enorme rentabilidad a ese poder potencial. En el fondo, el poder es potencia. Nosotros estamos hablando de la actualidad de la presencia de los países en el orden internacional. Bien, como la forma de medirlo es comparar, pues lo que hacemos es comparar a España un año con otro y España con otros países un año con otro, o bien grupos de países, que ya lo hicimos con el caso de la Unión Europea y hoy lo vamos a hacer también con otro grupo de países, ¿no? De este modo, como digo, el índice Elcano nos sirve para comparar el posicionamiento de los países unos con otros, compararlo, comprender cuál es el tipo de inserción, de acuerdo con al menos esos tres parámetros a los que aludía anteriormente, y evaluar, en definitiva, la política exterior de los países, en qué medida es efectiva o no efectiva, tiene resultado o no tiene resultado.
Hoy vamos a intentar hacerlo. En la última vez que estuvimos en una presentación pública, lo que hablábamos era de la presencia europea, de la Unión Europea, en qué medida la presencia de la Unión Europea, de acuerdo con el índice Elcano, había mejorado o no. Hoy vamos a hablar de tres regiones del sur. Hablamos del sur, los países latinoamericanos, países asiáticos y el área MENA, ¿no? Middle East, North Africa, Norte de África y Oriente Medio. ¿Por qué el sur? Bueno, parece evidente que hay que prestarle cada vez más atención al sur. Hace pocos años, no muchos, todos hablábamos de la divergencia entre el norte y el sur. Era el momento de las reuniones del G8 con grandes manifestaciones antimundialistas. El sur en aquel momento no contaba o se hundía. La idea era que había un norte floreciente y un sur hundiente y que estábamos, por lo tanto, ante una gran divergencia entre el norte y el sur. Esto cambió radicalmente hace ya, pues, por lo menos una década. Podemos buscar una fecha simbólica y quizás sería la fecha en que Jim O'Neill, el gran analista de Goldman Sachs, acuñó el acrónimo BRIC, en el famoso artículo Dreaming with Bricks, soñando con los ladrillos, con los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, los países emergentes. A partir de ese momento empezamos a hablar de la convergencia, e incluso de la gran convergencia del norte y del sur. Cambiamos del G8 al G20, ya todo el mundo es consciente de que tenemos un entorno potente demográficamente, que a su vez es potente económicamente, que a su vez es potente políticamente, que al final acabará siendo potente también en términos de poder y en términos militares. Esto es así, esta es la lógica de las cosas. Y hoy, más bien, ya lo que nos olvidamos es del norte, el norte floreciente, y lo que tenemos es un norte hundiente y un sur emergente. El problema es justamente la flotabilidad del norte, no la flotabilidad del sur. Bueno, de modo que es evidente que el sur es el tema que nos tiene que preocupar. El problema, de nuevo, es cuánto. Medirlo. Podemos medir esa emergencia, podemos cuantificarla, compararla con otras realidades en términos de... y cuál es el tipo de inserción de ese sur que, como digo, ya ha emergido, ¿no? Bien, este es un poco el tema del que vamos a hablar hoy. Le voy a dar la palabra a Iliana, que haga la presentación global, y luego tendremos tres intervenciones. Intervendrá Haitham Amira Fernández, que es nuestro analista para los temas de África, de Norte de África y de Oriente Medio, Mario Esteban para el tema de Asia y Carlos Malamud finalmente para América Latina. Recuerdo que esto se está transmitiendo en directo vía streaming y que luego tendremos la oportunidad también de recoger, si hay alguna pregunta, en la final de esto, una sección de preguntas y respuestas, tendremos la oportunidad también de recoger alguna pregunta por parte de quienes nos están siguiendo desde fuera de la sala. Muy bien, pues muchísimas gracias, reitero mi agradecimiento y Ana tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como acaba de señalar el presidente, una de las cosas que permite hacer este índice, el Elcano de presencia global, una de ellas es hacer un análisis de la inserción exterior de países concretos, pero también en el punto en el que se encuentra, en el que ya ha madurado, ya ha crecido, ya incorpora 60 países, entre para los cuales se calcula la presencia global, permite también hacer una caracterización o un análisis de diversas tendencias globales. Y es tratando de alimentar este segundo objetivo con el que el motivo por el cual hemos decidido organizar esta mesa redonda. Hay un análisis del Real Instituto publicado la semana pasada que recoge el grueso de lo que voy a presentar ahora muy brevemente en 10-15 minutos. Yo simplemente quisiera destacar 4 ideas principales que son las que nos dicen los datos acerca de cómo contribuye a la presencia global esas 3 regiones en desarrollo, que son Asia Oriental, América Latina y Magreb y Oriente Medio. Una de ellas es algo que venimos reiterando desde la segunda edición del índice, desde la edición de 2012, que es que realmente se dan estas tendencias, ¿no? Es decir, hay una caída de las viejas potencias y una emergencia de las nuevas, pero
las primeras siguen sin caer del todo y las segundas siguen sin emerger del todo. Posiblemente, si este índice se sigue elaborando a 10, 20, 30 años vista, sí nos permitirá observar ya la caída definitiva de algunas viejas potencias y la emergencia definitiva de otras. Este debate enlaza con otro que es de actualidad en la economía internacional, que es sobre el denominado proceso de catching up del sur global. Es decir, si está habiendo una convergencia generalizada de los países pobres o en desarrollo con los países desarrollados, o si más bien lo que hay es, como ha ocurrido tradicionalmente, un puñado de países que pasan de una categoría pobres o en desarrollo a otra categoría, ricos o desarrollados, sin que cambie sustancialmente el orden global o la forma en la que se dan las relaciones internacionales. En este sentido, el índice pues, aporta resultados que hemos considerado interesante destacar. Y otro elemento es un resultado que para nosotros en un principio podía resultar algo contraintuitivo, que es la importancia de la dimensión blanda en esta emergencia del resto. Dada la importancia de la vertiente económica del actual proceso de globalización y dado que la emergencia del sur global se produce fundamentalmente tirados de ese vagón económico, normalmente tendemos a pensar, o yo por lo menos pensaba encontrarme al analizar los datos, con que sería sobre todo el crecimiento de la dimensión económica el que explicaría esa emergencia. Es así en términos generales, pero es verdad que sobre todo en algunos países, sobre todo en los asiáticos, la dimensión blanda tiene mucha importancia. Esto tiene que ver, como veremos a continuación, con cuáles son los elementos que definen esa dimensión blanda y concretamente con la importancia de las dimensiones de la ciencia y de la tecnología. No voy a detenerme en los detalles metodológicos, simplemente quiero recordar que el índice cuantifica la proyección exterior. En esto ya ha insistido el presidente y simplemente también querría añadir que en estos momentos se está calculando para 60 países. Esa selección no es arbitraria, sino que se basa también en un criterio que es el del tamaño de la economía mundial, en el tamaño de las economías para los que lo calculamos. Esos 60 países son las 49 primeras economías mundiales, siguiendo el ranking del Banco Mundial, y también aquellos países que, sin estar necesariamente entre esos primeros puestos, forman parte o bien de la OCDE o bien de la Unión Europea. Además, bueno, lo calculamos anualmente desde el año 2010, pero también hemos tratado de construir una serie histórica que se remonta a 1990 por tomar como punto de partida, digamos, la caída, el fin de la era de la Guerra Fría. Desde entonces se calcula cada 5 años, entre el 90 y el 2010. El hecho de estar tomando estos países y no otros sí permite hacer esta caracterización pues, relativamente general, aunque no estemos tomando todos los países. Por dar un ejemplo, para las 3 regiones que vamos a analizar hoy, estamos tomando los países que conforman el grueso del PIB de la región. Por ejemplo, el conjunto de los países asiáticos para los que lo estamos calculando representa más del 88% del PIB de toda la región. Tenemos cifras similares para América Latina. Es verdad que en el caso del norte de África y Oriente Medio, los 6 países que estamos contabilizando representan poco más del 70% del PIB regional. Bueno, aspiramos a ser cada vez más comprensivos en futuras ediciones y en la que saldrá publicada dentro de ya pocos meses, 2 o 3 meses, ya estaremos calculando el índice Elcano de presencia global para 70 países. Este gráfico lo pueden encontrar en la web del Instituto Elcano, simplemente detalla cuáles son las distintas dimensiones que estamos teniendo en cuenta para calcular la presencia global, que, como ya señaló el presidente, se divide en esas 3 grandes dimensiones de económica, militar y blanda. Este ranking móvil es quizás el que mejor muestra o el que mejor ejemplifica esa frase de cadentes pero no caídos, emergentes pero no emergidos. Aquí podemos observar como en 1990 el primer puesto lo tenía Estados Unidos, el segundo en realidad para 1990 nos estamos refiriendo a la Unión Soviética. El cálculo está hecho por la Unión Soviética y seguían en el ranking de los 11 primeros pues, bueno, viejas glorias, muchos países europeos, países del norte de América y como único país asiático Japón. Pero esto va cambiando en los siguientes años. Podemos observar la caída de la Unión Soviética con la bajada de Rusia a 6.º puesto, la aparición de China en el puesto 11 y la consolidación de este emergente, quizás ya sí emergido, en los últimos años, con cambios adicionales quizás más acentuados en los últimos años de crisis, de gran recesión en Estados Unidos y en Europa.
Si observamos los 20 y pico, 26 primeros puestos del ranking, sí vemos que hay muchos países emergentes que se están colando. No tanto en las 11 primeras posiciones, sí en las 20 primeras posiciones. Lo que pasa es que si vemos cuáles son las regiones en las que se ubican estos países, veremos un clarísimo protagonismo de Asia frente a América Latina o al Magreb y al Oriente Medio. De hecho, aquí podemos ver, y los datos están en el ARI que mencionaba antes, entre los 20 primeros puestos del índice del Carnet de Presencia Global hay 6 países asiáticos, sin embargo, solo hay un latinoamericano y uno magrebí. Es evidente, pero sí es intuitivo el resultado, que el motivo que coloca a esos emergentes en esos puestos del ranking es fundamentalmente el crecimiento de su dimensión económica. En términos generales, para América Latina serían los elementos económicos pues al 77%, en el caso del Magreb y Oriente Medio aún más, cerca del 81%, y esto fundamentalmente por la importancia de la dimensión energética, pero en el caso de Asia Oriental y Sur sería poco más del 70%. De hecho, en el caso de China, el crecimiento de su presencia global se explica en torno al 32% por el crecimiento de la dimensión blanda. Para poder comprender cuál es el papel de la dimensión blanda en la internacionalización de China, en este gráfico lo que estamos mostrando es cómo distintos indicadores de la dimensión blanda contribuyen a esta. Y aquí vemos pues la explosión de las dimensiones de ciencia y tecnología respecto de 1990. Indudablemente hay una importancia grande del turismo y de los deportes, pero vemos cómo le va ganando terreno otras dimensiones que por último van a estar vinculadas con el modelo de desarrollo y el modelo productivo de China y con las características de su inserción exterior, donde las exportaciones de manufacturas tienen un papel importante. Respecto de las características más específicas del proceso de catching up, sí observamos un crecimiento de la cuota de presencia global de las 3 regiones mencionadas en términos generales, mucho más de Asia Oriental y Sur. Esto creo que en la intervención Mario Esteban dará más detalles sobre esto, mucho más marginal en el caso de América Latina y también en menor medida en Magreb y Oriente Medio. Pero lo que también es interesante es observar cuáles son los países dentro de cada una de las regiones, siempre teniendo en cuenta que no estamos calculando el índice para la totalidad de los países que componen las regiones, pero sí es interesante observar cuáles son las principales economías que están contribuyendo a esa presencia o qué trasvases de liderazgo en presencia global se están produciendo dentro de las regiones. Lo que es interesante ver es que en el caso de América Latina y de Magreb y Oriente Medio hay unos líderes regionales evidentes. En el caso de América Latina son Brasil y México, y de hecho lo que también se observa es un cierto trasvase de ese liderazgo de unos países a otros. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver cómo en cuotas de presencia Brasil le está ganando terreno a México en los últimos años. En el caso de Magreb y Oriente Medio ocurre algo similar con los dos líderes de la región, que son los Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Sin embargo, sí vemos como en los últimos años, probablemente debido en gran medida a los productos energéticos, Emiratos Árabes le está ganando también terreno y de forma importante a Arabia Saudí. Esto no ocurre tanto, a pesar del gigante chino, no ocurre tanto en Asia. Sí está clara la retirada proporcional de presencia global de Japón, el crecimiento en paralelo de China, pero hay otros 6 países de la región para los que estamos calculando el índice que también están aumentando sus cuotas de presencia global. Estos son Corea del Sur, India, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Por lo tanto, sí hay una emergencia del resto, pero, como decíamos hace poco en redes sociales, más de unos que de otros. Yo me voy a detener aquí. Pues muchas gracias. Haitham Amira tiene la palabra. Gracias, presidente, y buenos días a todos. Yo voy a presentar los resultados del IEPG para la región del Magreb y de Oriente Medio. Para empezar, ya tengo una dificultad comparado con el resto de mis compañeros de la mesa, y es la definición de la región. No existe como tal una sola definición de Magreb y Oriente Medio. MENA, en inglés, Middle East and North Africa,
Hay algunas estandarizadas de qué países entran dentro de esa definición, pero si uno mira la literatura o distintas instituciones, ese Oriente Medio puede ir variando sus fronteras de un lugar a otro, incluyendo países que entran, otros salen, en función de quién lo está diciendo. Eso ya plantea una dificultad importante y además de que bueno, pues no deja de ser una definición en su momento bastante eurocéntrica. Es el Oriente Medio, pero con respecto de quien lo observa desde Europa. Es la única región de las tres que hoy se van a mirar aquí, de ese sur, con la que España tiene frontera terrestre. Es la más cercana físicamente, pero no hay que olvidar ese dato que estamos ahí al lado y que mucho de lo que ahí pase, no solamente su proyección internacional y presencia global, nos afecta de una manera muy directa e inmediata. Como muchos de ustedes saben y conocen esa zona del mundo, son países mucho más heterogéneos de lo que muchos creerían desde fuera cuando se hace esa generalización de países árabes, musulmanes o países de Oriente Medio, que incluirían a otros no árabes y otros tal vez no musulmanes. Mucho más homogénea, y eso se refleja en los datos que se recogen en este índice y en cualquier medidor que se utilice a nivel internacional. En este estudio aparecen, como ha dicho Iliana, países del Magreb, de Oriente Medio, en total 6. A día de hoy aumentarán según se vaya incrementando el número de países estudiados. Ahora mismo de un total de 60 hay 6 que aparecen en esta región: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Argelia, Israel y Egipto. Se hablaba de los 3 tipos de presencia global. Por un lado, la parte económica, la dimensión militar y el poder blando. En el caso de los países de la región MENA, la presencia global está casi exclusivamente determinada o marcada por la dimensión económica, sobre todo de los países exportadores de energía. De ahí que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos aparezcan en las primeras posiciones. Yo entiendo la presencia global como una suma de la proyección exterior que tienen los países y también del interés nacional. Sin embargo, en la región MENA es conocido que en ella existe una prevalencia de regímenes autoritarios, regímenes políticos marcados por su carácter no democrático. Este tipo de regímenes políticos tienden a centrar sus energías en el frente interno. Todo lo que se hace dentro y también fuera tiene como objetivo, como es sabido, el objetivo de cualquier régimen autoritario es perpetuarse en el poder. Esto también marca de una manera importante su proyección internacional y su presencia global. Una consecuencia es que el interés nacional se suele confundir con el interés del régimen, y otra consecuencia también es que el clan o el partido gobernante se suele confundir con el Estado y apropiarse de sus recursos y de sus instrumentos. Este estudio lo que nos viene a confirmar es algo que ya se sabía y que se mide de otra manera, y es un rasgo común a la región MENA, que sus países tienen una presencia global muy por debajo de su potencial, tanto a nivel económico como a nivel geoestratégico y humano. Esto es algo que ya adelantaron en su momento los informes sobre desarrollo humano árabe, que publica el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una serie de informes publicados a partir de 2002, algunos de ellos presentados por el Real Instituto Elcano en sucesivos años y cuyos resúmenes ejecutivos pueden encontrar en la página web del Instituto Elcano, traducidos al español. Cualquiera que hubiese leído esos informes en su momento, redactados además íntegramente por investigadores árabes, no le debería sorprender o no le debieran sorprender las revueltas antiautoritarias que se iniciaron a finales de 2010 en países del norte de África y que se han ido extendiendo desde entonces. El diagnóstico estaba ahí de problemas serios, económicos, sociales, políticos, y esto se ve reflejado en la presencia global de los países, no solamente árabes, pero también del resto de la región. Del mismo modo, también cualquiera que haga a día de hoy un análisis bien informado de las realidades económicas, sociales, políticas de esta parte del mundo, no debería sorprenderle que la tendencia regional hacia un mayor cuestionamiento de los regímenes autoritarios continuará ahí y tendrá un impacto en su presencia global, no inmediato seguramente, pero un impacto que seguirá produciéndose. Datos de demografía, de economía, de energía, bueno, pueden encontrar en muchas fuentes, algunos titulares o datos muy breves que
nos dicen que está cambiando algo de fondo. La demografía. Casi 2/3 partes de las sociedades de Oriente Medio, principalmente árabes, pero no exclusivamente, tienen menos de 30 años. Otro dato, la edad media de las poblaciones está en torno a 22-23 años. Son poblaciones extremadamente jóvenes, todavía en una fase de no haber concluido su transición demográfica. Esto condiciona casi todo lo demás. La esperanza de vida que ha aumentado de una forma considerable desde hace una generación, y qué decir, desde hace 2 generaciones para acá. Actualmente en torno a los 68 años, cogiendo el conjunto de la región. La economía con grandes disparidades entre los países, sus sectores productivos, sus recursos, su papel en el mundo, a qué dedican sus recursos y cómo los utilizan. Bueno, pues todo esto nos está diciendo también que la energía es un tema central. Mi compañero Gonzalo Escribano pues conoce estos temas mucho mejor que yo. Es una de las principales fuentes de energía del mundo. Unas reservas comprobadas, de las mayores en países en una región convulsa. Y esto también se está asociado a los obstáculos. Obstáculos tanto para el desarrollo humano de los países, obstáculos para aumentar su presencia global, y de la superación de esos obstáculos se puede aumentar mucho, tanto una cosa, el desarrollo humano, como la otra, la presencia de estos países en el mundo. Naciones Unidas, en su momento, en sus informes, hizo un diagnóstico en el cual aparecían algunos déficits clave para explicar el bajo nivel de desarrollo humano o por debajo del potencial que tienen los países. Por un lado, déficit de buen gobierno, de libertad, déficit de empoderamiento de la mujer o de los derechos o del papel que juegan las mujeres tanto en las leyes como en la práctica social, como en las estructuras de estos países. Y por último, un déficit de conocimiento, generación de conocimiento, acceso a la misma, vinculado a la educación, déficits importantes en sus sistemas educativos. El desempleo, el subempleo, es uno de los lastres pesados que hay en el conjunto de la región. Poblaciones que están llegando al mercado laboral no encuentran suficientes oportunidades, no se crea empleo, no se emprende, no se fomenta, no hay incentivos para ello. Ahí tenemos una bomba de relojería que no hace más que seguir sonando, y yo creo al menos deberíamos estar atentos porque puede sonar cada vez más alto ese problema. La falta de buen gobierno implica una corrupción, implica una desigualdad en el reparto de la riqueza o falta de justicia social. También hay un problema que es la escasa interacción dentro de la región, los intercambios, el comercio, más allá de la energía, la falta de integración regional. Sigue habiendo conflictos abiertos, sigue habiendo guerras, conflictos internos, algunos existentes, otros nuevos de hace poco tiempo, muchas fronteras cerradas. Si uno mira el mapa del norte de África, Oriente Medio, ve la dificultad enorme que hay para transitar de un lugar a otro, y la falta del contacto humano, de la comunicación, de la conexión, más allá de los expatriados que van de un sitio a trabajar a otro. Hay muchos problemas que se escapan al control de los gobiernos o de las potencias internacionales, y esto hay que ser conscientes de ello porque nos condicionan pues el análisis de hacia dónde pueden ir. La realidad demográfica pues muchas veces escapa al control de los gobiernos y, sin lugar a dudas, de las potencias internacionales. Los precios de la energía o de productos básicos, esa volatilidad que se produce y que tiene un impacto directo en las vidas de las personas, en la capacidad de los estados, en sus presupuestos y demás. Y luego está el legado histórico, que está siempre ahí, que marca pues el devenir de la región. Otro problema, y que creo que es uno de los obstáculos que hay que tener en cuenta en cualquier análisis, es la imprecisión de muchos de los datos disponibles de esta región, que nos pueden llevar a algunos análisis a veces pues bueno, no del todo precisos, y que nos llevemos sorpresas cuando pasa algo inesperado. Esto, tanto los datos disponibles como también una cuestión como las encuestas de opinión de qué piensan los habitantes de esos países, qué valores tienen, qué actitudes, cómo ven el mundo y su papel en él. Una conclusión para terminar sobre una conclusión que se puede extraer de este índice, el Canon de Presencia Global, en torno a esta región. Se está produciendo en los países árabes un desplazamiento hacia el este de su centro de gravedad.
en lo que se refiere a su presencia global y a su capacidad de proyección. Aquellos centros tradicionales en Oriente Medio, en el norte de África, que tenían una importancia a nivel mundial y que, de hecho, jugaban un papel importante en la economía mundial, si miramos el siglo XX, están perdiendo relevancia frente a otros. Si miramos a Egipto, un país que está sufriendo una transición con graves problemas provocados principalmente por los propios egipcios, ese país está perdiendo relevancia desde hace tiempo, lo dicen los egipcios y también se reconoce a nivel internacional. Siria, qué decir de uno de los focos de Oriente Medio, Líbano, Irak. Todo esto, si nos fijamos en la actividad económica, la actividad también de ese poder, entre comillas, blando, y también a nivel de incluso cultural dentro del poder blando, vemos que ciudades del Golfo, ciudades árabes del Golfo Pérsico, se están convirtiendo en un foco de atracción para muchas cosas. Con todo lo que se ha dicho hasta ahora, podemos ver que hay unas oportunidades en esta región de alcanzar mayores niveles de desarrollo humano y de proyección y de presencia global, y que hay un potencial a explotar muy grande, tanto en la población, el potencial del capital humano, población joven, de los mercados, que eso también puede significar, del desarrollo, las energías renovables en una parte del mundo donde se pueden desarrollar mucho más de lo que ya lo están, y sectores que no están lo suficientemente aprovechados, desarrollados, explotados, en el buen sentido, para el desarrollo de estos países. Libertad y desarrollo o frustración y caos creo que resumiría el futuro de esta región, donde se están pidiendo transformaciones, se están pidiendo cambios, pero falta saber cómo hacerlos y cómo traducir esas aspiraciones de mejor vida en sistemas que funcionen y que den resultados. Y, por último, viendo estos datos de la presencia global, añadiendo todo lo que gira y todo lo que hemos oído y vemos en el mundo árabe, en Oriente Medio, en el norte de África durante estos últimos 3 años, pues se debería llegar a una conclusión, y es que hay que estar preparados para esperar lo inesperable. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Haitham. Y del sur, bueno, el sur cultural. Aquí estamos utilizando la palabra sur casi metafóricamente. El norte de África es el sur de Europa, pero sigue siendo hemisferio norte, y vamos a pasar a Asia, que tampoco es sur, que es oeste. Por lo tanto, insisto en esta referencia, me parece importante. Pero, en fin, Asia es el continente verdaderamente emergente y más potente. Mario, ¿quién emerge, cuánto y cómo? Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Quiero llamar primero la atención sobre el título, ¿no?, de la ponencia, porque he querido singularizar ya desde el principio el papel de China, ¿no? Porque, como comentaba previamente Iriana, vamos a ver que Asia crece, emerge como región, pero dentro de esa emergencia general regional claramente va a haber un protagonismo muy importante de China, que probablemente podríamos decir, ¿no?, que ya es un país que ha emergido, que vamos a ver copa, es uno de los países con mayor presencia internacional. Este es el ranking de las primeras 20 posiciones en el IEPG. Y, bueno, hay varios datos interesantes, ¿no?, que podemos extraer a la hora de intentar cuantificar un poco, ¿no?, cómo estas diferentes regiones han emergido, ¿no?, su diferente protagonismo en este proceso general de emergencia del sur global. Claramente, ¿no?, destaca China, que está en el 4º puesto. Además, China es el país cuya cuota de presencia internacional más ha crecido en este periodo. Además, de forma muy notable, luego veremos algunos datos. Es más, este incremento de la presencia de China está acelerándose en los últimos años, y si sigue la tendencia actual, si sigue la tendencia de los últimos años, podemos decir que hoy en día China está en el 4º puesto, pero, bueno, si se mantiene esta tendencia, en 2015 es previsible que adelante a Reino Unido, 2019 que adelante a Alemania, o sea que vemos que es un proceso ascendente y por ahora, digamos, imparable. También es muy llamativo ver, como decíamos, ¿no?, que al margen de China hay otros 5 países más asiáticos en este ranking. Japón es el único de ellos que ha perdido protagonismo, reducido una posición respecto a 1990, pero el resto, todos ellos, experimentan bueno, pues avances muy importantes. De hecho, si vemos, ¿no?, el conjunto de Asia escala 26 posiciones en este ranking. 26 posiciones. América Latina escala 4. Oceanía escala 1, y no hay ninguna otra región, digamos, que escale puestos. Si quitamos a China de este cálculo, ¿no?, vemos que el resto de Asia avanza 17 posiciones.
¿no? 17 posiciones, que sigue siendo, digo, ¿no? un avance realmente muy notable. Por tanto, podríamos decir, ¿no?, que China emerge, la potencia en cierto sentido ya emergida, pero Asia como región también experimenta un proceso generalizado de avance muy notable. Esto lo podemos ver incluso de manera más clara con lo que es la evolución, ¿no?, de la cuota regional de presencia global, ¿no? Vemos que el ascenso de Asia, que es un 7,2%, ha ganado un 7,2%, ¿no?, de cuota de presencia global, es mayor que el resto de las regiones que emergen juntas. O sea, todas las demás regiones emergentes ganan un 6,2% de presencia global. Solo Asia, un 7,2%. Y la mitad de ese crecimiento, un 3,6%, corresponde a China. Por eso, como veíamos, ¿no?, hay un protagonismo fuerte, importante por parte de China. Si desagregásemos estos datos por periodos, pues veríamos que en los últimos años todavía es mayor esta tendencia del crecimiento del avance de Asia en general y de China en particular. Obviamente no todos los países asiáticos han experimentado una evolución homogénea. Es decir, de los 10 países que se computan en el IEPG, vemos que hay 2 países que han perdido peso específico, que han perdido protagonismo en su cuota de presencia global, que son Japón y Pakistán. Un país que se mantiene estable, que sería Filipinas, y el resto de países que han avanzado. Y hay avances muy notables, además del de China, después pues, de Corea del Sur, Singapur e India, serían los 3 países siguientes que han tenido un avance más importante, con un 1,4% creo que era Corea del Sur, un 1% Singapur y un 0,8% India. Claramente, digo, las cifras, ¿no?, pues, contrastan de forma muy notable con las demás regiones, ¿no? De hecho, bueno, si vemos, ¿no?, el 3,6 solo de China, digamos, crece el doble su presencia, o sea, su cuota de presencia global solo de China crece el doble que la cuota de presencia global de América Latina, ¿no?, que el crecimiento de la cuota de presencia global de América Latina, que sería un 1,8%. O sea, que claramente, ¿no?, los datos respaldan un poco esta idea o avalan esta idea general, ¿no?, de que Asia, y dentro de Asia China, ¿no?, pues son las regiones y países del sur global que están teniendo una mayor pujanza en lo que es su presencia internacional. Si vamos a la dimensión económica, pues de nuevo, ¿no?, el IEPG, digamos, que confirma un poco lo que es, ¿no?, la visión prevalente que hay en torno a estos procesos. Es decir, la dimensión económica es especialmente relevante, especialmente importante, especialmente llamativa, ¿no?, en el ascenso de Asia y en el ascenso de China. Es más, volvemos a lo mismo, ¿no?, si pudiésemos desagregar por periodos este avance de Asia, ¿qué veríamos? Pues veríamos que hay un primer periodo, en la década de los 90, antes de la crisis financiera asiática, ¿no?, el año 97, donde crece de forma muy notable el peso específico, ¿no?, de las economías asiáticas. Luego hay un parón debido a esta crisis y progresivamente, pues a lo largo del siglo XXI, digamos, los diferentes países asiáticos van recuperando un alto ritmo de crecimiento económico comparativamente con otros países y otras regiones, y esa pujanza, ese protagonismo creciente todavía, como decíamos, se va a acelerar más a raíz, lógicamente, ¿no?, de la crisis internacional iniciada económica internacional iniciada en el año 2008, ¿no? El único país que ha perdido presencia económica de Asia en este periodo, cuota de presencia económica, es Japón, cosa que es previsible siendo un país posindustrial, digamos, o sea, no es algo llamativo per se, ¿no? Pero todos los demás, digo, o mantienen o ganan presencia económica. Y como veíamos antes, ¿no?, igualmente, el crecimiento de la cuota de presencia económica de Asia es mayor que todo el resto, ¿no? O sea, que volvemos a esta misma idea, ¿no?, de que claramente hay un desequilibrio importante entre lo que crece esta región, ¿no?, o el crecimiento del protagonismo de esta región y el crecimiento del protagonismo de otras regiones de este sur global, ¿no? También creo que es importante mencionar aquí que este crecimiento de la presencia económica va a ser un poco la base sobre la que posteriormente vamos a ver cómo crecen tanto la presencia militar como la presencia blanda, en el ámbito del poder blando. El único país, digamos, que no ha seguido un poco este camino que es el razonable, es decir, ¿no?, de crear primero una base económica más o menos importante y a partir de ahí, ¿no?, desarrollar su ámbito militar y su ámbito blando, es Pakistán. Me refiero al único país asiático de los 10, insisto, que se computan en el IEPG. Claro, lógicamente si viésemos Corea del Norte, ¿no?, pues sería otro caso distinto, pero evidentemente pues Corea del Norte no está computada, ¿no?, dentro del IEPG porque su peso económico pues no lo merece, ¿no? Entonces, ya digo, insistir en esta idea, que hay que dentro de la dimensión, del conjunto de la dimensión internacional de los países asiáticos, hay una fundamentación importante en lo económico, ¿vale?, que va a ser, digo, la base sobre la que se va a construir
el resto. A mí quiero llamar especialmente la atención sobre este gráfico, porque probablemente sea el que ofrezca los datos en cierto sentido menos esperados, ¿no? O tal vez sobre los que nos resulten menos evidentes, ¿eh? Porque ya digo, normalmente, ¿no?, cuando todos pensamos en el ascenso, en la emergencia de Asia, siempre vamos a lo económico, ¿no? Seguro, yo creo que es, ¿verdad?, lo primero que nos viene a la cabeza. Y, bueno, pues el ámbito militar, normalmente no le damos tanto peso, no le damos tanta importancia, pero sin embargo es muy relevante, ¿no? Y el IEPG en ese sentido, ¿no?, nos lo muestra muy bien, ¿no?, ver cómo la presencia militar de los países asiáticos ha crecido de forma muy importante en este periodo. Por dar algunos datos, 7 de los 11 países que más han aumentado su presencia militar son asiáticos. Absolutamente todos los países que computa el IEPG, países asiáticos, ¿vale?, todos ellos han aumentado su cuota de presencia militar. De las 3 dimensiones, digamos, que computa el IEPG, la económica, la militar y la blanda, la única dimensión en la que absolutamente todos los países asiáticos incrementan su cuota de presencia internacional es la militar, ¿no? Y esto, en realidad, no debería de sorprendernos, porque, claro, si conocemos un poco, ¿no?, la región asiática y las dinámicas de seguridad en Asia, pues vemos que no hay un sistema de seguridad eficaz, que desde inicios de los 90 se dan 2 procesos que se retroalimentan entre sí, que son, por un lado, ¿no?, la normalización de las fuerzas de autodefensa japonesas y, por otro lado, la modernización del Ejército Popular de Liberación chino, que hace pues que, lógicamente, ¿no?, aumente la rivalidad militar y que aumente, ya digo, ¿no?, pues los dilemas de seguridad para estas 2 grandes potencias asiáticas, ¿no? De hecho, Japón, ya digo, esto a lo mejor puede ser un poco sorpresivo para algunos, es el segundo país que más incrementa su cuota de presencia militar en este periodo. El tercero es China. El primero, obviamente, es Estados Unidos y, de hecho, ¿no?, pues en este gráfico, cuando vemos ese crecimiento tan notable de la cuota regional de presencia de América del Norte, pues ahí lo que vemos, ¿no?, obviamente es Estados Unidos. Bueno, pero ya digo, quiero llamar la atención sobre esta idea, que Asia no solo está emergiendo económicamente, también militarmente, aunque, como vemos aquí, el protagonismo de Estados Unidos pues sigue siendo incuestionable en el ámbito militar. Bueno. En la dimensión blanda, como decía antes Iliana, es muy importante enfatizar esto, ¿no?, el Asia, por un lado, bueno, emerge de forma muy notable, pero es especialmente llamativo el ascenso de China. Asia, en su conjunto, crece, su cuota, de presencia, crece un 1,9%. Pero, como dije antes, hay varios países asiáticos que van a perder peso relativo, van a perder cuota de presencia en el ámbito blando. Si computásemos, o si midiésemos solo el dato para China, veríamos que es un 2,8%, lo que crece su cuota de presencia en la dimensión blanda. Ese 2,8% es bastante más que el aumento que experimentan en su conjunto América Latina, toda África y Oceanía. O sea que la cuota, el crecimiento de la cuota de poder blando de China es mayor que el de todas las regiones que van a ver incrementada su cuota en la dimensión blanda. O sea que veamos, ¿no?, que China emerge primero económicamente, pero utiliza, digamos, esa creciente presencia económica también para posicionarse militarmente y para posicionarse en el ámbito blando, ¿no? O sea que es una estrategia, digamos, ¿no?, bastante comprensiva. También quiero llamar la atención sobre el dato de Corea del Sur. Corea del Sur también es un país que experimenta un crecimiento muy importante, no solo en presencia blanda, sino en todos los ámbitos, ¿no? De hecho, es el segundo país, como decía antes, ¿no?, de Asia, que va a experimentar un crecimiento de su cuota de presencia global más amplio. Y quería enfatizar esta idea, ¿no?, que tanto, ya la apuntó Iliana, pero yo creo que es importante, ¿no?, volver a enfatizarla, que tanto China como Corea del Sur, gran parte, ¿no?, de este crecimiento en el ámbito de la dimensión blanda proviene de la ciencia y la tecnología. Y esta inversión tan importante en ciencia y tecnología, a su vez, le revierte, lógicamente, de forma positiva en su crecimiento, digamos, de su presencia económica. Bueno, y esta estrategia, digamos, ¿no?, que ha sido bastante exitosa en estas regiones, pues yo creo, bueno, que puede ser un modelo interesante, ¿no?, digamos, a tener en cuenta en términos, ya digo, de políticas públicas, ¿no?, este énfasis por la ciencia y la tecnología. Claro, si vemos estos datos, ya no tanto en IEPG, ¿no?, pero claro, vemos, por ejemplo, que Corea del Sur es el segundo país del mundo que dedica más porcentaje de su PIB a I+D. Japón sería el tercero, pero China, ¿no?, habéis visto esta noticia, ¿no?, recientemente, que ha sido que ya dedica, ¿no?, más porcentaje de su PIB a I+D que la media de la Unión Europea.
China es 1,98, menos europea es 1,96. Entonces, bueno, yo creo que este énfasis en la ciencia y la tecnología que ha dado buenos resultados, ¿no?, estos países asiáticos, puede ser una pista interesante, ya digo, ¿no?, para otros países, ¿no? Y por mi parte, pues yo no quería decir nada más. Muchas gracias. No has resaltado, me permito resaltarlo yo, porque no hay un portavoz de Europa, que la única región que en los 3 criterios pierde es Europa. En fin, no insisto en ello para que no salgamos deprimidos. Bueno, volvemos al sur, que esta vez sí es el sur, que es América, por lo menos parte, que es América Latina. Como vemos, más que del sur, estamos hablando del este y del oeste, estamos hablando del desequilibrio en este y oeste. Vamos a ver en qué medida el sur también, de modo que nos vamos a América. Carlos. Muchas gracias, buenos días. Podríamos comenzar entonces con el tango sur para situarnos geográficamente en un continente que desde el punto de vista de su crecimiento económico, la mayor parte de la prensa, de los analistas, los observadores, han insistido mucho en la idea de que se ha tratado de la década de América Latina. Es decir, esta idea, la década de América Latina, ha tenido una presencia muy intensa, pero aquí lo que habría que preguntarse es si evidentemente, desde el punto de vista de la presencia global, esta también ha sido la década de América Latina. Y cuando hablamos de la perspectiva global o de la presencia global, evidentemente hay que hacerlo en términos comparativos, viendo la relación de los países latinoamericanos en relación con sus competidores más directos, estén ubicados en Asia, en Europa Oriental inclusive, o también, como es el caso de este ejercicio en el que estamos incurriendo hoy, en el norte de África o de Oriente Medio. Y es evidente que desde esta perspectiva, como se ha demostrado en las intervenciones anteriores, la respuesta que sale espontáneamente es no. Es decir, América Latina se ha desempeñado en muchas de las variables aquí consideradas de un modo inferior al resto de sus rivales, aunque esta respuesta inicial tendría que ser forzosamente matizada. Dejando de lado a los países de Europa Oriental o a los países del Medio Oriente y norte de África, y concentrándonos en los países asiáticos, creo que hay 2 rápidas conclusiones que se pueden apuntar en esta comparación entre Asia y América Latina. En primer lugar, que la presencia global de América Latina es sensiblemente menor que la de Asia, y no solo si comparamos con China, sino también con el resto de los países asiáticos considerados. Decía Mario Esteban que América Latina sube 4 puestos, pero Asia sin China 17, lo cual nos da una idea de esta magnitud. Por delante de Brasil, que recuerdo es la 6ª economía mundial y ocupa el puesto 19 en el IEPG, están China en 4º lugar, Japón en el 7º, Corea del Sur, India y Singapur. Entre los puestos 1 y 10 del índice hay 2 países asiáticos y ninguno de América Latina. Entre los puestos del 11 al 20 hay 4 asiáticos y solo 1 de América Latina, que es Brasil. Del 21 al 30, 3 asiáticos y 1 de América Latina. Del 31 al 40, ningún asiático y 2 latinoamericanos. Del 41 al 50, ningún asiático y 2 latinoamericanos. Y del 51 al 60, 2 asiáticos, Filipinas y Pakistán, y ningún latinoamericano. Es decir, que vemos cómo 4 de los países latinoamericanos se concentran en el rango inferior de la serie, básicamente entre los puestos 31 al 50. En todo el periodo considerado por el estudio, que va de 1990 hasta la fecha, solamente hay 2 países que han salido de estas primeras 20 posiciones, que son Austria por un lado y México, que es el que nos interesa a nosotros, por el otro, que fueron reemplazados por Brasil, caso que nos interesa, y Singapur.
Y en esta comparación también podríamos insistir en que desde 1990 Brasil ha subido 4 puestos, pero China y Singapur lo han hecho 9, Corea del Sur 5 e India 4. La segunda conclusión puede girar en torno a la diferencia que encontramos en la presencia global, tomando 1990, el principio del estudio, con 2012, o inclusive en cualquiera de los periodos considerados, 1990, 2000 o 2000-2010. Pero también si consideramos cualquiera de las 3 grandes áreas del índice: economía, defensa y presencia blanda. Con independencia de estas 2 consideraciones iniciales, y si nos centramos y dejamos de lado ya la comparación con Asia y nos centramos básicamente en América Latina, vemos que en el índice hay presentes 6 países que, como decía Ileana Olivier en su intervención inicial, representan prácticamente el 85% del PIB regional. Por orden de presencia en el índice son Brasil en el puesto 19, México en el 23, Venezuela en el 35, Argentina en el 36, China en el 43 y Colombia en el 44. Señalaba antes que la mayor parte se concentran en la parte media e inferior del ranking, destacando Brasil y México, que son las 2 grandes potencias regionales por encima del resto. También veíamos antes un dato realmente interesante que de alguna manera refleja los cambios ocurridos en la región en los últimos 10, 15 años, que es el sorpaso que ha otorgado o ha incurrido Brasil con respecto a México. Recuerdo que en la primera medición que efectuamos del índice con cifras de 2010, todavía México estaba por delante de Brasil, lo cual llamaba la atención de mucha gente, especialmente los brasileños, que decían, pero ¿cómo? Si nosotros somos más potencia que México, estamos en un lugar secundario. Y aquí, evidentemente, la diferencia que planteaba Emilio Lamo de Espinosa entre presencia y potencia explicaba de alguna manera esta situación, pero evidentemente los cambios ocurridos han puesto las cosas en el lugar en que estamos en este momento. Otra cuestión importante es que los 6 países latinoamericanos presentes en el IEPG, como también ocurre con la mayor parte de los países de la región, se hallan ante el desafío de lo que los economistas han dado en denominar la trampa de los países de renta media. Una especie de techo de cristal muy difícil de romper para comenzar una senda virtuosa de crecimiento y cambio económico. Poder salir de esta trampa, en términos estadísticos, supone pasar de un PIB de 10.000, 12.000 dólares anuales per cápita a una cantidad mayor, más cercana a los 15.000 dólares, pero para que esto sea posible es necesario una serie de reformas profundas en todos los órdenes, tanto económico como político, como social, como educativo, científico, sindical, etcétera, etcétera, un poco en la línea de lo que está intentando hacer México, aunque todavía no sabemos con qué resultados va a terminar este proceso iniciado por el presidente Peña Nieto. Y por último, quisiera centrarme en una idea que me parece importante y es el pobre desempeño latinoamericano en presencia blanda, una magnitud que en el índice de presencia global incluye cuestiones como migraciones, turismo, deportes, cultura, información, ciencia, educación y cooperación al desarrollo. Sería interesante, pero el tiempo no da para esto, ver en detalle y país a país, porque la situación de las distintas realidades nacionales varía mucho, cómo se comportan los diferentes países en cada una de estas cuestiones.
Pero en líneas generales podemos decir que en presencia blanda, Brasil está en el lugar 21, 19 en el índice de presencia global, México en el 27, estaba 23, Argentina 37, estaba en el 36, Colombia 42, estaba en el 44, Chile 47, estaba en el 43 y Venezuela 49, estaba en el 35. Y aquí hay dos casos que llaman la atención y que de alguna manera también son un síntoma de algunos de los problemas presentes en América Latina. En primer lugar, que Colombia es el único país latinoamericano que en presencia global se desempeña mejor, perdón, que en presencia blanda se desempeña mejor que en presencia global. Y en segundo lugar, que Venezuela es el país que más posiciones pierde en este apartado, algo que contrasta bastante con sus pretensiones regionales e internacionales en política exterior y su pretensión de exportar la llamada revolución bolivariana. Evidentemente que las políticas públicas de cada uno de estos dos países, que reflejan claramente los desempeños en todos los ítems considerados a la hora de elaborar el índice estrictamente hablando en presencia global, en presencia blanda, pues sirven para apuntar algunas reflexiones y respuestas a estas inquietudes. Pero como decía antes, evidentemente el tiempo supondría ser vulnerado de una manera muy agresiva y como no quiero pasarme, ya hubo el sorpaso de Brasil a México, pues prefiero dejar aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Comenzaba yo recordando que esto era un ejercicio de métrica, de intentar de medir. Y el resultado muchas veces cuando mides es que descubres lo obvio, y es evidente, pero lo cuantificas y sabes en qué medida es verdad o no es verdad. Si no tienes intuiciones, pero al mismo tiempo descubres cosas nuevas. Y aquí afloran cosas evidentes, que sabemos en qué medida están ocurriendo y en qué coyunturas y en qué circunstancias, y afloran también informaciones nuevas, ¿no? Bueno, está abierta el turno de comentarios o de intervenciones, pero si no hay ninguno en este momento, pues aprovecharía para hacer yo una. ¿Alguien quería hacer alguna intervención? Aprovecho yo para hacer una. Sí. Que es una pregunta probablemente ailiana, ¿no? Claro, aquí lo que encontramos detrás de todo ello, en buena medida, es aquello que decía Augusto Conte de que la demografía es el destino. Lo que encontramos es el peso enorme de la demografía sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, ¿no? Asia tiene un peso creciente. Bueno, es que es el 60% de la población del mundo. ¿Tiene mucho más peso que América Latina? Bueno, es que América Latina es menos del 10%. Es que eso es evidente. América Latina es más o menos como la India. Probablemente incluso puede que esté exagerando, ¿no? Pero por ahí andamos. Entonces, la pregunta sería evidentemente esto es importante, ¿no? Los países cuentan, la demografía cuenta, pero si pretendiéramos un índice de eficiencia en el uso de los recursos de los países a la hora de pesar en el mundo, tendríamos que calcular un IPG por habitante, per cápita, ¿no? Me pregunto. Tendríamos que reducir esto a medidas per cápita y, por lo tanto, averiguar en qué medida cada uno de los habitantes está utilizando sus recursos y en definitiva, deflactar por la demografía, ¿o no? Bueno, realmente el hacer un índice relativo en el sentido de hacerlo per cápita, dividirlo por la población, por ejemplo, de cada uno de los países, o incluso ajustarlo al tamaño de la economía, dividirlo por el PIB, que sería otra de las opciones, es algo que de hecho estuvimos barajando cuando estábamos elaborándolo, y que además costó cierto debate entre los que éramos los dos coordinadores del índice en ese momento, que somos Ignacio Molina y yo. Tengo que reconocer que la principal detractora de la idea era yo misma. El motivo es que para mí, por un lado, es completamente evidente que en muchos países, en el momento que estamos cuantificando su presencia global, lo que estamos indicando es que tienen la presencia global que pueden tener. Es decir, que muchas veces cuando se cuantifica algo y se hace un ranking,
parece que la aspiración de todos los países que están en el ranking debería ser ascender al puesto 1, o por lo menos escalar posiciones, aumentar su volumen. Esto es algo, pues, todo el mundo quiere estar alto en la clasificación del índice de desarrollo humano y todo el mundo quiere estar bajo en la clasificación del índice de corrupción, esto es evidente. Pero en el caso de la presencia global, yo creo que esto no es así. Es decir, que ni siquiera necesariamente en la agenda exterior de todos los países para los que lo calculamos está entre sus objetivos ni ganar poder internacional necesariamente, e incluso en algunos casos, para muchos de esos 60 países, ni siquiera puede que esté necesariamente ganar presencia global. A lo mejor tiene en ese momento mucha más prioridad ciertas agendas de desarrollo nacional por la situación económica, política y social en la que se encuentran los países. Por lo tanto, ese sería un primer argumento, un primer motivo por el cual yo era más bien reacia a esta idea. Otro es que la combinación de recursos que están detrás de cada valor índice son combinaciones muy particulares y muy diferentes según el país, e incluso muy diferentes según el indicador que estamos calculando. Por ejemplo, en el caso de la presencia militar, esto está correlacionando de forma muy alta con el gasto presupuestario militar y también tiene mucho que ver con una serie de decisiones políticas que se toman por parte de las administraciones generales del Estado. Es decir, al final son los gobiernos o son las administraciones las que están colocando a los países en uno u otro lugar del índice o en otro lugar del ranking. En otros casos, en el caso de las migraciones, el peso de las decisiones individuales o de ciertos colectivos pesan muchísimo más o las condiciones económicas de los países de salida y de los de llegada están pesando mucho más. Algo similar está ocurriendo, por ejemplo, con varios de los indicadores que componen la dimensión económica. Ahí, digamos que las unidades de decisión son en muchos casos los grupos empresariales. Esta era, digamos, esta era la combinación de motivos por los cuales yo creía que dividirlo por la población, es decir, escalarlo a la población o escalarlo al tamaño de la economía podía generar confusión en un momento en el que yo creía que más bien había que hacer mucha pedagogía de cuál era el propio concepto de presencia global. No obstante, como tenemos una renovación anual del índice, que duda cabe de que en las próximas ediciones iremos incorporando innovaciones y, sin duda alguna, esta puede ser una de ellas. Adelante, Carlos Alonso. Sí. Además, inevitablemente, cualquier indicador tiene un sesgo cultural, ¿no? Y nosotros miramos la presencia global porque somos parte de una cultura que se ha hecho tal expandiéndose. Pero no os olvidéis que hubo 3 siglos, si no son más largos, de dinastía Ming con China cerrada. Entonces, se puede hacer presencia y estar en el mundo de formas distintas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Y además, hay 1000 valores no reducibles a un indicador per cápita. No puedes tener un medio tanque per cápita, no tiene mucho sentido. Ni puedes tener, no sé, un invento per cápita. Yo creo que esa variante de reducir al per cápita las variables que se han manejado no aclararía nada y podría confundir mucho. Es verdad que tiene una cosa no sorprendente, pues el más grande está más arriba, pero también la otra punta, y esa punta es muy interesante. ¿Cómo sale Singapur en las posiciones que sale? Suiza, al lado de Brasil. Claro, ¿cómo sale? Eso es quizá el ángulo interesante de que con gran demografía el potencial es mayor y la actualidad, la realización es mayor, pero como con pequeña demografía también se puede llegar a una posición muy fuerte. Yo creo que ese es el punto a estudiar y a reflexionar, porque nos llevaría a pensar qué sentido tienen los países centroamericanos, por ejemplo. Más que qué sentido, qué futuro. Y nos vuelve al tema de la diferencia entre el poder y la presencia, entre la potencia y la actualidad, ¿no? Había una intervención allí. Sí, por favor. Y otra. Hola, buenos días. Martín Durán, de Pontejea. Mi pregunta va en dirección al peso que puede tener el factor energético dentro de los indicadores, como en la mecánica dentro del indicador de presencia global. Y la segunda va ya hacia Latinoamérica, que es cómo se explica la caída de Venezuela y cómo podemos comparar el desempeño de Venezuela con el caso de Colombia y qué se puede esperar al respecto. Esto. Pues Diana, lo primero y luego Carlos. Bueno, al final el sistema de agregación que tenemos en el índice sintético es un sistema de ponderación realizado a través de una encuesta de expertos a
unos 150 expertos creo que en total, que eran los responsables de estudios o los propios directores de los principales think tanks en relaciones internacionales identificados por el conocido estudio de McGann de la Universidad de Pensilvania. Entonces, como resultado de esas encuestas, se extrae la ponderación que está publicada en la web del Instituto y donde pueden encontrar que la energía pesa un 18% dentro de la dimensión económica, que a su vez contribuye en un 38% al indicador final. Bueno, respecto a Colombia y Venezuela, en el IEPG del 2012, Venezuela ocupa el lugar 35 y evidentemente esto tiene que ver básicamente con su gran potencial de exportación y sobre todo el potencial energético. Colombia está en el último puesto entre los países de América Latina, en el puesto 44, mientras Venezuela tiene un 36,8, Colombia tiene un 30,7, y el devenir futuro tiene que ver evidentemente con una serie de cambios que están ocurriendo en función de las políticas seguidas en un país y otro. Venezuela es un país que en términos comerciales, y no solamente comerciales, ha optado por cerrarse sobre sí mismo. Colombia es un país que, pese a sus dificultades con el conflicto interior, con el narcotráfico y con la guerrilla, sin embargo ha optado por abrirse hacia afuera. Y aquí vamos para ver la evolución futura e inclusive también la presencia futura, no solamente el comportamiento económico, sino la presencia futura de los dos países en el contexto internacional. Habrá que tener en cuenta a lo largo de este año qué es lo que ocurra con el proceso de paz y si finalmente puede cerrarse exitosamente, como espera el presidente Santos, que por cierto va a estar la semana que viene en Madrid, o no. Muchas gracias. Gracias. Soy Sixto Hansa, director de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la UNED. Primero quería agradeceros la carga informativa y de sugerencia de las cosas que nos estáis contando. Ahí tenemos material para tiempo. Y segundo, dos preguntas. La primera es si esto de la presencia global es un juego de suma cero o por el contrario sería algo en el que todos nos podemos ir beneficiando en la medida que aumenta. Y la segunda pregunta es si en la emergencia de estos países hay un hueco o una oportunidad para Europa como soporte de esa emergencia, si estamos ahí de alguna manera, aunque sea como proveedores, ¿no? Porque quizás sería una oportunidad para nosotros pensar en Europa si una parte de nuestro futuro no estaría vinculado al desarrollo y a la emergencia de estos países. Gracias. Quiero decir, Miriana, si contesta la primera, la segunda no sé quién la quiere coger, alguien de la mesa. Sí, en cuanto a la primera, no. La respuesta es no, que la presencia global no es en absoluto un juego de suma cero, particularmente en los años para los que lo estamos calculando, que es la etapa de la gran segunda ola de globalización. De hecho, si calculamos la presencia global en el valor índice, es decir, el valor que sale de combinar todos los indicadores que están en pantalla ahora mismo, lo que obtendríamos es que para prácticamente todos los países, en términos absolutos, la presencia global ha aumentado. ¿Qué ocurre? Que para algunos ha aumentado en mayor medida que para otros. Y ahí vuelvo a la presentación de Mario sobre la emergencia relativa de China frente a otros. Y también lo que ocurre es que algunas dimensiones han ido ganando más peso que otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, si lo vemos por dimensiones, de hecho, digamos que la presencia económica total, es decir, la suma de la presencia económica de todos los 60 países en estos más de 20 años ha aumentado, la suma de la presencia blanda también ha aumentado, la única que habría decrecido sería la presencia militar, tal y como la estamos contabilizando. En cuotas, sí, claro, cuando estamos calculando en cuotas lo estamos convirtiendo en una tarta. Entonces, efectivamente, en la tarta pues hay porciones que se trasvasan de unas regiones a otras y de unos países a otros, pero el tamaño de la tarta aumenta. Respecto a la segunda. Respecto a la segunda, lo que habría que señalar es que en la medida que Europa puede beneficiarse del crecimiento de otras regiones, por la manera en que está compuesto el índice, su presencia global aumentaría.
Es decir, no se reduciría, sino que aumentaría. Es decir, si Europa se beneficia, evidentemente su presencia global aumenta. En ese tema me permito hacer un comentario genérico, porque esto no está recogido, pero me parece que es relevante, ¿no? Pero en el fondo la pregunta es en qué medida estas transformaciones geopolíticas profundas y la emergencia del resto, ¿no? Hace detractor de Europa. Esta es un poco la pregunta. ¿O puede hacer detractor de Europa, ¿no? Yo creo que hay temas interesantes que no se dejan medir, pero que me merece la pena ser mencionado, que es el siguiente. Con frecuencia, si vemos los datos que estamos viendo, la conclusión que cabe extraer es que estamos entrando en un mundo marcadamente post-europeo. Incluso a lo mejor podríamos hablar de post-occidental, o por lo menos hay quien habla de ello, ¿no? Porque lo que está floreciendo son regiones y áreas que no tienen nada que ver. Sin embargo, lo que olvidamos, y en ese sentido la pregunta me parece oportuna, es que este proceso de transformación mundial se está vehiculando a través de la generalización de instituciones básicas y esenciales que son todas ellas occidentales y europeas. Y en ese sentido estamos ante una desoccidentalización política y económica del mundo, de pérdida de peso, pero ante una occidentalización institucional y cultural muy potente. Y pongo 3 ejemplos. Primero, Estado, forma política dominante, Estado y Estado democrático. Estamos ante un proceso de democratización creciente, se ha parado en los últimos años, pero ha habido un proceso de democratización y la única legitimidad que hoy existe en el mundo es el Estado democrático. Economía, pues economía de mercado. No tenemos otro modelo más que la economía de mercado. Cultura. La forma cultural dominante hoy es la racionalidad científica, y lo es en todo el mundo, lo es en China, en Japón, en Singapur, donde vayas. El derecho formal, rule of law, seguridad jurídica, textos escritos, ¿no? El arte dominante, pues el arte conocido, el arte que articulado, el cine, en fin, separado de la realidad, racionalizado, como decía Weber, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante una occidentalización institucional y cultural del mundo potentísima hasta el punto de que, bueno, en este momento te vas a cualquier ciudad y ya no sabes diferenciar. Yo muchas veces en mis conferencias y en mis clases les pongo fotos de 10 o 12 ciudades y les pregunto que me identifiquen las ciudades. Y no sabes si es Nigeria, perdón, Lagos, o es Sao Paulo, o es Nueva York, o qué es, porque es lo mismo, ¿no? Entonces, hay un proceso de homogenización cultural e institucional muy potente, que es en el fondo un proceso de occidentalización, ¿no? El mundo es una gran coctelera de muchas cosas, pero Occidente aporta mucho, más que los demás, y en ese sentido la emergencia es también en buena medida, como ya lo fue en el caso de Japón en su momento, es un proceso de occidentalización. Y esto no se mide bien, no lo tienes ahí en poder blando, ¿no? Porque en el fondo no lo es, pero está ahí. Me parece que es importante el recordar que en buena medida estamos ante un proceso de occidentalización del mundo. La metáfora con que somos la Grecia, Grecia y Roma, etcétera, pues Europa es la Grecia del mundo moderno, se presta, y yo no quisiera ir tan lejos porque no me atrevo, no soy historiador clásico, ¿no? Pero me parece que es importante este comentario. ¿Algún comentario más? Hay preguntas por Twitter que han llegado, pues adelante. Sí, han llegado 2. Una la hago y la contesto inmediatamente, porque preguntan si se va a publicar un ARI o comentario que haga referencia a cada una de las regiones. Hay un ARI publicado la semana pasada en el que se describen la presencia relativa de las distintas regiones en el desempeño en presencia global. Pero luego, bueno, además entiendo que en breve tendremos también publicaciones de las intervenciones que se han hecho hoy aquí. La segunda pregunta entiendo que sería para Mario, puesto que preguntan cuánto del I+D de China se puede considerar que sea de uso eminentemente militar. El secreto de Estado. Ya contestó Emilio, digamos, ¿no? Pero es que es así, o sea, quiero decir, sabemos que China es un país particularmente opaco en general, ¿no? Y el ámbito militar, ya per se, ¿no? Ya tiene una opacidad particular, entonces, claro... Kaki. Claro, entonces, claro, si juntamos las dos cuestiones, ¿verdad? Pues obviamente no podemos saber. Lo que sí sabemos, sin querer cuantificar, son 2 cosas que yo creo que son relevantes, ¿no? Es importante tener en cuenta. Primero, que más allá de la dimensión militar, China está haciendo una apuesta muy sobresaliente por los temas de investigación, desarrollo, más temas así, todo esto, digamos, China en el ámbito civil claramente una apuesta muy fuerte, especialmente notable, teniendo en cuenta que
es un país en vías de desarrollo. Y por otro lado, no olvidemos que a su vez China está haciendo también una apuesta muy importante por la investigación en el ámbito militar. O sea, un poco la idea que mencionaba yo antes en mi intervención, que la estrategia, digamos, de desarrollo, tanto interna como externa de China, es, multinivel, o sea, es comprensiva, o sea, no se queda solo en un ámbito, sino que los abarca a todos, parte de esta creciente pujanza económica para entrar en lo blando, para entrar en lo militar, o sea, que no sabemos cuánto es, pero en cualquier caso yo creo que la respuesta sería alta en ambas cuestiones, es alta en I+D+I en términos civiles, especialmente para ser un país en vías de desarrollo, y también es alto en su inversión. De hecho, sí sabemos, ¿no?, que el presupuesto militar chino pues está creciendo, ¿no?, de forma muy notable, por encima del 10%, ¿no?, desde el inicio de los años 90, o sea que claramente, sin entrar ahí una cuantificación precisa, pero que claramente las cifras son importantes en ambos sentidos, tanto civil como militar. Pues sabemos que tiene un ejército mayor del mundo de 2,5 millones de hombres, lo cual no está nada mal, pero muy mal dotado, y que está invirtiendo mucho en armamento y en mejorarlo, especialmente en una Blue Water Navy, en una armada oceánica de aguas profundas, para asegurarse las rutas de suministro de la cantidad ingente de recursos que necesita, porque claro, los 1.300 o 1.500, pues no se sabe cuántos son, al menos 100 habitantes, pues necesitan ingentes cantidades de recursos para mantener ritmos de crecimiento del 7, del 8% anual, que es brutal, ¿no? Y está construyendo además bases militares a lo largo de todo las rutas de suministro desde Oriente Medio hasta China. Por lo tanto, está haciendo un enorme esfuerzo. Es el ejemplo claro de cómo una potencia demográfica se transforma inevitablemente en potencia económica, y una potencia económica inevitablemente se transforma en potencia política y en potencia militar. Y esa es la dinámica, ¿no? Más preguntas. Había una al fondo. Sí, adelante. Sí. Lo primero, me gustaría felicitar al Instituto Elcano por este tipo de iniciativas que nos son muy útiles a los políticos, a las relaciones internacionales. En segundo lugar, una pregunta, digamos, metodológica, si se han tenido en cuenta elementos tales como número de embajadas abiertas, acciones de diplomacia pública, presencia en organizaciones internacionales para elaborar el índice, supongo que la parte de poder blando, y luego quizás una sugerencia de cara al futuro. Es cierto que he visto que está contemplado Rusia, pero a lo mejor algunos de los actores postsoviéticos, como pueden ser Kazajstán o Azerbaiyán, que están creciendo en los últimos años, pues podrían ser incorporados al índice. Gracias. Sí, efectivamente. Además, cuando hemos tenido los debates sobre la metodología del índice, es interesante ver cómo, al final, bueno, pues suelen surgir los mismos debates una y otra vez. Sí, también esa posibilidad se contempló. De hecho, en los índices de poder que existen en la literatura académica se suelen incorporar elementos como esos, pertenencia a uno de determinados organismos internacionales o grupos, pues, tipo el G8, o incluso el número de diplomáticos destacados en el exterior. Lo que ocurre es que hay dos motivos por los cuales no lo estamos incluyendo. Uno de ellos es que efectivamente estamos midiendo presencia y no poder. Es decir, lo que queremos ver es cómo, digamos, de fuera están ahí los países, independientemente de cómo articulan luego eso en el ejercicio de la influencia o del poder. De hecho, creemos que solo así puede ser útil valorar si se está haciendo un ejercicio, en caso de que se desee hacer un ejercicio eficaz o eficiente de ejercicio de influencia o de poder, para saber si, digamos, esa base de presencia lo facilita o no lo facilita. En segundo lugar, consideramos que la presencia de diplomáticos en el exterior es instrumental. Es decir, visto así, nosotros lo que estamos planteando es un indicador de resultados. Es decir, no cuánto estoy apoyando a las empresas exportadoras para que exporten, sino cuántas exportaciones finalmente se están realizando, independientemente de cuál sea la política. En ese sentido, estamos considerando que el número de diplomáticos destinados en el exterior, el número de embajadas abiertas, son un recurso, no son un fin, sino que son un medio para otra cosa, que sería lograr mayores cotas de presencia en toda una serie de ámbitos. Entonces, en este índice siempre hemos insistido en que es un índice de resultados y no de instrumentos, precisamente para poder servir como una herramienta más de análisis o de evaluación de los medios puestos y, en definitiva, de la política exterior de los países para los que se calcula. En cuanto a la segunda pregunta, como señalaba al principio, nosotros tenemos un método de selección de países para los que lo calculamos, que vamos tomando las principales economías y, bueno, y vamos bajando en la lista, ¿no?, hacia economías de menor tamaño,
quitando la excepción de los países OCDE y Unión Europea, que nos permitían hacer un tipo de análisis como el índice calculado para el conjunto de la Unión, que no hubiésemos podido hacer si no. Siguiendo esa lógica, cada año lo que tratamos de sumar son 10 países por año. Cada año es más difícil, lógicamente, porque cada año estamos yendo hacia países de menor PIB, en muchos casos de menor PIB per cápita también, por lo tanto con niveles de desarrollo más bajos y con sistemas estadísticos, digamos, un poco más frágiles. Pero justo el caso de Kazajstán es uno de los que se incorpora a la siguiente edición, porque está entre las primeras 70 economías mundiales. Y bueno, esa edición estará saliendo probablemente en abril de este mismo año. Muy bien. ¿Alguna otra? Adelante. Sí, aquí, por favor. Tenemos alguno de... Creo que de Rafa Estrella. De estos países que están emergiendo. Pero yo lo que me pregunto es, bueno, he vivido casi 12 años en el Reino Unido y un elemento que me parecía muy curioso era la cantidad de estudiantes, por ejemplo, chinos, que venían al Reino Unido. Entonces, lo que yo quisiera saber es, por un lado, si el índice, o sea, no se podría considerar como índice a futuro la cantidad de estudiantes que vienen de estos países hacia Europa, y también, como pregunta, es ¿qué hace Europa o qué hace Occidente para saber un poco más sobre Oriente? Que creo que también en esa dirección deberíamos estar, porque yo creo que países como India, incluso Brasil, incluso China, creo que están donde están porque en su momento invirtieron por ejemplo, en educación, en saber más de nosotros mismos para ahora estar en el lugar donde ellos están. Entonces, creo que, por ejemplo, empresas, la Cámara de Comercio Española, tener expertos que sepan suficiente sobre cómo, por ejemplo, invertir en China, o el protocolo de los negocios, que es importantísimo en países, por ejemplo, los países árabes y asiáticos, creo que todavía tenemos un desconocimiento bastante grande sobre todo esto. O sea que a veces no es solo lo que se puede plasmar desde el punto de vista académico, sino esa experiencia en saber moverse en esos mundos. Tiene usted tanta razón que a eso nos dedicamos en el Elcano, justamente, a saber esos mundos. No sé quién quiere... Bueno, sobre la parte metodológica, simplemente señalar que eso es exactamente lo que estamos computando en el indicador de educación. En educación se están contabilizando el número de estudiantes extranjeros matriculados en educación terciaria en el país para el que se calcula el índice, con lo cual es exactamente eso. Luego, pues evidentemente la capitalización política social que se haga de eso, pues queda fuera del alcance del indicador. ¿Uno quiere? ¿No? Hay una última pregunta, y esta, aunque me genera dudas sobre el sentido exacto de la pregunta, pero bueno, la hace nuestro vicepresidente, Rafael Estrella, así que entiendo que habrá que hacerlo. Pregunta si la presencia militar no es una variable que distorsiona la presencia global, por ejemplo, de los europeos. Si estoy entendiendo bien el sentido de la pregunta, la estará haciendo un poco en referencia a los gráficos que estaba mostrando Mario durante su presentación, y es un hecho que luego señalaba el presidente, que hay una caída de Europa en absolutamente todos los ámbitos, en el económico, en el militar especialmente, y supongo que a esto se refiere, y en lo blando. En el caso de lo militar, supongo que en las agrupaciones que has hecho se está incluyendo a la antigua Unión Soviética, Rusia, ¿no? Entonces, quiero decir que si este mismo gráfico lo estuviésemos reconstruyendo a lo mejor para 1995-2012, la caída de la cuota de Europa no sería tan acentuada, porque esto tiene mucho que ver con el desmantelamiento de la Unión Soviética, entiendo, ¿no? Exacto. Aparte, pues evidentemente la dimensión militar, ya lo sabemos, no es uno de los rasgos más característicos de la presencia global europea. En cualquier caso, bueno, y esto es algo que tiene digamos, adeptos y detractores, la presencia militar está computando muy poco en el índice total. Es decir, comparado con la ponderación que tiene economía y la ponderación que tiene la presencia blanda, la presencia militar no llega ni siquiera al 20%, con lo cual, generalmente, los resultados finales, el resultado en términos de presencia global total, suele estar poco influido por cómo se comportan las variables militares. Quizás deberías de informar que en la página web se puede jugar con los... Sí, en la página web del Instituto Elcano está alojada una web del Índice Elcano en Presencia Global, en la que se puede acceder a la base de datos completa y donde incluso se pueden alterar las ponderaciones de los distintos indicadores para obtener resultados alternativos.
puede jugar con los factores de ponderación para obtener resultados, ¿no? Es jugar vuestras elasticidades, en qué medida pequeños cambios producen o no, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna otra pregunta, tampoco tenemos ninguna. Pues muchísimas gracias, queríamos acabar a las 2, son las 2 menos 2 minutos, por lo tanto, de una puntualidad germánica. Muchísimas gracias a todos. Muy bien.